Iba a decir que te lo digo al folí, esa vaina. Yo estoy harto de esa vaina ya. Ya lo he dicho varias veces. Si comienzo así, ustedes van a decir otra vez hablamos del diezmo. Pero sí, vamos a hablar del diezmo otra vez. Para los que no les gusta el tema del diezmo y las ofrendas, eh, sigan otros videos. Y ya. Pero, ¿qué tal si hablamos un poquito acerca de dónde viene eso? ¿A qué se refiere? Su vigencia de hoy, sí, el diezmo está vigente hoy. Un pastor que le salga a usted con que el diezmo no es vigente hoy, es un pastor que no está atento a lo suyo. Y como yo soy un pastor, yo a nadie le voy a decir que el diezmo no está vigente. Que no tiene que ver con salvación. No tiene que ver con salvación. Pero de que está vigente, está vigente. A mí no me va a venir ahora después con el coro a decirme, usted no está vigente y yo no voy a llevar el diezmo. Me tiene que traer los diezmos. Señores, vamos a hablar un poquito de diezmo hoy. Tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poquito acerca de eso y que nos va a dar un par de luces. Quizás ustedes ya la tienen, quizás, qué sé yo, no, pero nada, bienvenido Walfin. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Claro que sí, para mí es un honor poder hablar de un tema tan importante para la iglesia del día de hoy. Recuerde que si usted quiere un programa un poquito más picante, más chipeante, más entretenido, tenemos a Apostasía y Herejía, donde están los herejes más grandes de ahí, un ateo, una transexual cristiana, la doctora de la vida de esa mujer, Dios mío. El pastor bacano, el ex ateo, ahí tenemos de todo. Dejen el relajo, ustedes lo conocen, ahí yo era ex miembro de Dejen el relajo, después que yo me salí, ya ahí no va a haber teología, ahí tienen a Veloz cuadrado, pero lamento lo demás. yo lamento más a Veloz que lo demás. Y estamos trabajando en Vamos al debate. Para si usted se quiere dar los puños con cualquiera de los miembros de cualquier programa, ahí está, o con cualquier gente lo invitamos a Vamos al debate. Y, señores, estamos creciendo y la publicidad está poniendo más cara, así que aproveche ahora y promocionese con nosotros. Tú diezma. Yo colaboro. Más que Pero diezmar, tú no diezmas. no, el 10% es inalcanzable. El diezmo que habla la Biblia en el libro de Malaquí, en su capítulo 3, versículo 8, ¿Por qué tú el que viene a hablar en contra del diezmo no diezma? Eso es como que es es defender el hecho imposible. de que no pueden, de que no dan su diezmo. No es defender, es que es imposible alcanzar. Si nosotros le planteamos a la iglesia la idea de que cumplir con Malaquía, capítulo 8, es el requisito para que el devorador no entre a tu casa, es imposible, pues ya el devorador está. Por lo siguiente, ¿qué implicaba el El diezmo devorador. que habla Malaquía? No implicaba un 10% sencillamente. ¿Por qué? Porque surge a raíz del pacto teocrático con Acércate un chin más al Dios micrófono, que a estás la hablando muy nación de bajito. Israel. ¿Cuál es el pacto teocrático? ¿Dónde inicia? Sabemos que 3 meses después del pueblo de Israel salir de Egipto, de la cautividad, entendemos allí que el pueblo se reúne para escuchar la voz de Dios. Y Dios le atiende y le dice, yo quiero hacer de usted una nación de sacerdotes. Según Éxodo 19, Sí. el pueblo se prepara para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios al pueblo le resulta muy fuerte escucharla. Le Bocinas, dice a Moisés, trompetas. sube al monte, habla con Dios y todas las cosas que Dios establezca, nosotros las vamos a cumplir. Allí se arma lo que le llamamos el pacto teocrático, donde Dios es el que desarrolla la política de la nación de Israel. Por eso luego nosotros vemos todas las leyes que tienen un sentido cívico, litúrgico y social, en todo el sentido, y moral, perdón. Entonces, dentro de ese sistema que gobernaba Dios, obviamente se necesitaban los recursos Impuestos. económicos, los impuestos, exactamente, para desarrollar la política social de ese estado que era Israel. Y sostener el ministerio de sacerdocio y todo eso para poder. Obviamente, ¿qué le competía al sacerdote? Hay que ver qué cambio está haciendo Dios. Sabemos que Dios, cuando manda la plaga a Egipto, dice que los primogénitos serán de él. Luego, en el capítulo 3 del libro de Números, nosotros podemos ver
que Dios hace una sustitución a partir del versículo 11 y dice, la tribu de Leví yo les cojo para que me sirvan en el tabernáculo de adoración. Cambió Ellos van a Dios de llevar, planes, se arrepintió, se le ocurrió un nuevo plan, no funcionó la idea que tenía antes. ¿Por qué Dios hace cambio? sencillamente Dios quiso y le plujo en su voluntad hacerlo, de tomar la tribu de Leví para que le sirviese. No, Y según el nunca usa un capítulo, elemento así en dejen el relajo, ¿viste? A Dios le plujo en su voluntad. Y es una explicación mala. mala para usted, porque es que a Dios no se puede cuestionar, Sí, a Dios Dios se hizo puede como quiso. cuestionar. Habla un poco más que el micrófono. Y si a Dios se puede cuestionar. Tampoco. Por favor. Wait. Tú no ves el programa. Tú no ves el programa. Claro que sí, yo Entonces, lo veo. aquí no me con ese tipo de argumento. Primero, a Dios se cuestiona. A Dios se cuestiona, Dios pero se cuestiona. ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a cambiar su inmutabilidad porque tú le cuestiones? No. Pero no me gusta ese argumento. Dime que tú no sabes por qué lo hizo. Yo no sé por qué lo hizo. Yo te preguntaba a ti, pero yo no sé por qué lo hizo. Pero no me diga, Dios lo hizo porque le plujo y yo no se cuestiona. No uses el argumento porque entonces el argumento hace que ante el público que nos ve, que es un público que ya no es este público de religioso de lo que diga el pastor, lo que diga el evangelista, eso es, no. Está bien, vamos a darte la de que realmente no sé, No porque sabes, Dios lo hizo. ya. Algún día posiblemente me dé cuenta cuando me presente delante de él. Excelente, te la doy, es verdad, tienes razón en cuanto a eso. Ahora bien, en el capítulo 3, versículo 39, nos habla de que eran 22,000 las personas escogidas para desarrollar el servicio en el tabernáculo de adoración. Ok. Entonces, esta gente tenían que ser sustentadas y nosotros nos vemos claramente lo que la Biblia enseña acerca de que estos muchachos le correspondía un territorio bastante amplio en la tierra que fluía leche y miel, según lo que también enseña el capítulo 13, cuando envían los espías a recorrer la tierra, se dan cuenta de que es una tierra que realmente contiene todo lo que Dios había mencionado sobre ella. Y a estos muchachos se les sustituye su heredad por el diezmo de la nación de Israel. Ahora bien, ¿a cuánto llegaba el diezmo? Era el sistema tributario y llegaba a un 23%. Me explico por qué. Bueno, nosotros vemos en el capítulo 27 del libro de Levítico, que es el libro que contiene las normas ceremoniales, donde en el versículo 32 al sacerdote tenía que entregársele el 10% de los frutos, el 10% de las plantas, tenía que entregársele al sacerdote, pero ¿qué el sacerdote tenía que hacer con ese diezmo? Ese diezmo era para su sustento, según nos enseña Números capítulo 18, versículo 26, pero tenía que presentar ofrenda mecida, el diezmo del diezmo. Es el primer 10% que tienen que entregar. Sí. Pero entonces estaba el diezmo de las solemnidades o de las fiestas solemnes, que ese se encuentra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 12, versículos 17 y 18, donde la nación de Israel tenía que presentarse, cual si fuese una fiesta de traje, llevar la comida y compartirla. Y estaba el diezmo trianual, que era el diezmo que se encuentra en el capítulo 14, versículo 29 del libro de Deuteronomio. ¿Y qué se hacía con ese diezmo? Ese diezmo era trianual, lo que equivale a un 3% cuando medimos los 3 años. Entonces, ¿qué se hacía? Ese diezmo se dejaba para el extranjero y los huérfanos. Entonces, allí equivale a un 23%. Si nosotros vamos hoy al Nuevo Testamento, ¿por qué algunas personas apoyan la idea de que el diezmo está vigente? Me gusta más esa explicación, porque ahora, ya no un 10, ahora un 23. No quiero cuento. ¿Por qué la gente apoya la idea del diezmo? Porque en Mateo capítulo 23, Jesús hace referencia a los escribas y a los fariseos que diezmaban el 10% del aní y el comino, pero olvidaban la ley de más peso. ¿Qué pasa con esto, hermano? Tenemos que ubicarnos en lo que son las dispensaciones. Mateo se refiere al diezmo sencillamente porque Mateo está en la dispensación de la ley. ¿Cuándo inicia la dispensación de la gracia? Cuando Jesús entrega su espíritu, el velo del templo se rasga en dos, ahí comienza la dispensación de la gracia. Tomando en cuenta que el concepto de la dispensación es un concepto que nosotros creamos. No hay una explicación exacta de la Biblia, sino que nosotros creamos el concepto de las diferentes dispensaciones o lo que llamaríamos épocas. Diferentes épocas, exacto, o diferentes administraciones. Porque tenemos que dividir las cosas. Porque en este caso,
saliendo de un chino del tema con un paréntesis sencillo, la gracia en sí comienza en el Edén. O sea, la gracia en Obviamente, sí sí. comienza en el Edén. Obviamente, sí. Eh, se, se, se ejecuta directamente, claro, ahí en la cruz, la muerte del Cordero que fue molado desde la fundación del mundo, pero comienza en el Edén. Y algunas personas entienden que cuando uno habla de dispensación de la ley, dispensación de la gracia, se está refiriendo a elementos salvíficos, que no es así, porque nadie puede ser salvo por ley. O sea, nadie se salvaba antes por dar el diezmo, como nadie se puede salvar ahora por dar el diezmo. Nunca ha sido posible. Eso es importante. Mira qué pasa con la ley y la gracia. Cuando nosotros agarramos el libro de Gálatas, en su capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo lo siguiente: que el que practica las cosas de la ley está bajo maldición. Claro, refiriéndose al concepto de la ley ritual que te llevaba a el sacrificio de Jesús, como la circuncisión, el matar los corderos, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó con ese diezmo? Que era de la ley, porque Dios había entregado la ley. Dios había hecho un acuerdo, un pacto con la nación de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Recuerda que tú dijiste, habían leyes políticas de nación. De nación. O sea, las leyes ceremoniales, ¿verdad? Que te llevaban hacia Cristo, como mismo Pablo dice, que el fin de la ley es Cristo, porque la ley te lleva hacia Cristo realmente, y el propósito de la ley ceremonial es llevarte hacia el Cordero, que quita el pecado del mundo. Para quitar la culpa del pecado, vienes, trae un cordero, pones tu mano sobre él, el sacerdote lo mata, con su sangre, la receta en el templo, bla, bla. El sistema que se hizo, que ejemplifica el sistema en que Dios te salva. Del Antiguo Testamento. Es la forma en la que Dios te va a salvar a través de su Hijo Jesús, perfecto. Ahora, hay otras leyes dentro del mismo conglomerado que son leyes que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, había muchas leyes que eran moral, que se llamaban, la ley moral. No. Aparte de la ley moral, eso sabemos que eso no es negociable. No es, el hecho de porque Jesús murió en la cruz no significa que tú puedes matar, robar o mentir o nada de eso. Eso no es cambiable. Eso no es negociable. Pero había otras leyes, ejemplo, estaban las leyes del desierto. Leyes que automáticamente entraban en la tierra prometida no tienen sentido. En el desierto no hay agua, hay que lavarse cada X día, ya aquí hay agua suficiente. Esos son leyes circunstanciales, no trascendentales, que hay muchísimos principios en la Biblia que son circunstanciales, no trascendentales. Porque vemos también el diezmo que daban los judíos como un diezmo circunstancial. ¿Por qué? Porque había que sustentar a 22,000 personas antes de entrar a la tierra prometida. Como las primicias. Como la primicia, que están conectadas, que hoy en día se practica la primicia, sí, porque es algo que conecta con la filarcuria, con el amor al dinero. Es chulo que al final de año le traigan un diezmo de agradecimiento, al principio de año, un diezmo de primicia. Fíjate cuál es el tema. Cuál es el tema. En el contexto que se encuentra lo que es la primicia, ¿en qué contexto se encuentra? El Levítico 23. ¿Y qué dice allí? Son 7 solemnidades. ¿Por qué se celebra solo una? La que genera efectivo. Claro que sí. La que genera efectivo. ¿Se celebra la Pascua? No. Uy, ¿por qué no se celebra la Pascua? Incluso, los católicos celebran la Semana Santa en honor a la Pascua, aunque tiene otros trasfondos, y hoy en día el protestantismo lo sataniza increíblemente. Los judaizantes o los que hacen judíos tratan de celebrar la Pascua y el protestantismo lo sataniza. Eso es judío, eso es... ¿Por qué no guardamos el día de reposo? Algunos. Si queremos practicar el diezmo. A ustedes. Yo guardo el día de reposo. ¿Pero por qué nosotros no lo guardamos? Pero la mayoría de las iglesias dicen, esto es vigente, pero esto no. ¿Cómo el día de reposo? Sí, porque el dinero no es vigente. Hay necesidad en la iglesia. Eso está como paliarse la necesidad de la iglesia. Naturalmente que sí. De otra forma que no sea necesariamente obligando a las personas a diezmar. El punto no es en contra de aportar. Es cuando se trata de presentar algo como que es obligatorio o en muchos casos que se tiene en muchas iglesias salvífico. Y no solo salvífico, a mí no me preocupa tanto eso porque sabemos que somos salvos por gracia según lo que expresa Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Menciona que fuimos salvos por gracia. La culpa de mucha gente que no puede, que no diezma. El problema es cuando me dicen que el diezmo que menciona Malaquía, si yo no lo cumplo, va a entrar el devorador a mi casa. Ese es el problema.
Oye, hermano, ¿quién quiere que el devorador entre a su casa allí? ¿Y quién puede cumplirlo ahora? ¿A quién puede sacar un 23%? Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo sería eso? Supongamos que yo decido que quiero cumplir eso. ¿Cómo sería eso? Sacando un 23%. Mira que hay compañías, empresas, hasta donde yo sé, que sacan más de ahí. Que Claro que comenzaron sí. con un 10 de sus ganancias. Pero si tú supieras que la gente que diezma, normalmente no diezma ni siquiera de todo. No. Por La ejemplo, gente diezma de un sueldo, pero recibe mucho más de eso y no diezma de eso. le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el diezmo de Abraham, ¿qué fue lo que Abraham realmente diezmó? ¿De dónde vino ese diezmo? De lo que le quitó a los tigres de la guerra. Eso fue como un tributo del botín. Exactamente. Es importante, no parece. El libro de los Hebreos en su capítulo 7, versículo 4 nos habla de que fue del botín que tomó ese Sí, del dinero y se botín. lo dio a Melquisedec. Ujú. Bien, excelente. Muy importante eso. Pero sin embargo lo utilizamos como que ese diezmo fue revelado y que por eso él diezmó. Y le voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros vemos que se reúnen, que Dolomer se une con los reyes para pelear contra Sodoma y Gomorra, dice en el capítulo 14, versículo 11, de que se llevó la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Sí. Abraham, que tiene 318 siervos en su casa, que no eran militares, Ujú. que no tenía un ejército, ¿de dónde consiguió esa espada? ¿De dónde consiguió los armamentos para hacerle guerra a esos reyes que lograron pelear contra Sodoma y Gomorra? Y hay una pregunta más tomada de esa. ¿Quién era Melquisedec? Ah, Melquisedec era rey y sacerdote. Es un rey. Significa que tenía ejército. Es un tributo. Exactamente. Es un impuesto a un rey. Que A le un está rey, pagando. al rey de Salem. Ahora, ¿qué vínculo tenía Abraham? Tú le preguntas a la gente, ¿qué vínculo tenía Abraham con Melquisedec? Que Melquisedec viene y lo recibe con pan y vino. Sí. Ahora, ¿por qué Abraham da el 10%? Abraham es un príncipe, porque en esa época recibir a alguien así es un príncipe. Exacto. Entonces, Melquisedec sí tenía un ejército. Ujú. Abraham no. No. Posiblemente, dicen algunos estudiosos, lo que tienen esa gente. dicen algunos estudiosos de que Abraham posiblemente Melquisedec le facilitó los armamentos para ir a la guerra. Tiene lógica. Y en honor a eso, quiso atributarle un 10% del botín, de algo separado. Eso no tiene nada que ver. Si tú verificas, la Biblia no registra que él quiso diezmar. Nunca se registró otro diezmo de parte de Abraham, aparte de eso, de ese que está ahí. No. Entonces, ¿cómo utilizar eso? Ahora, ¿sobre qué base reposa la iglesia, el sostenimiento de la iglesia? Bueno, nosotros vemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículo 36, que habla de José, quien le apodaron los apóstoles Bernabé, que él vendió una propiedad y lo donó a la iglesia y lo puso a los pies de los apóstoles. Uno de los primeros errores que cometió la iglesia primitiva. Eso de que todo el mundo está vendiendo su vaina y dándolo a la iglesia. Es uno de los errores que nunca volvió a cometer, claro. Pero esto fue un error. Pero porque tenían unas perspectivas de que Cristo venía tan Vendría pronto. en los próximos primeros días. Exacto. Ahora bien, Pablo más adelante hace un apunte significativo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Él dice, el que no provee para lo suyo, especialmente para lo de su casa, es peor que un incrédulo. Sí. Mira, allí hay un término que me llama la atención. El término suyo, lo suyo. ¿Quiénes son los suyos? Ahora, los suyos pueden ser los hermanos que comparten contigo en una congregación. Tomando en Eso- cuenta que en esa época una congregación no era una iglesia, era No una casa. Era una casa. Ahora bien, pero tu casa juega un papel más importante y más especial. Ujú. Lo que me indica que mi familia está por encima de cualquier Naturalmente cosa. que sí. Yo puedo ver la necesidad de los hermanos, pero tengo que ver primero la necesidad de mi casa. Después que yo supe la necesidad de mi casa, que yo puedo aportar al hermano. Hay que aportarle al hermano. No fue Pero de mira qué forma. pasa también. ¿Dónde dice la Biblia que Dios bendice el lado alegre? En 1 Corintios creo que es. Segunda de Corintios, 2 Corintios, capítulo pero 9, versículo 7. Pero hablando Pablo acerca de, miren, ustedes se dispusieron que ustedes querían apoyar a los hermanos que estaban allá con unas ofrenditas que te iban a sacar, una comidita, una cosita. Yo voy a mandar a estos muchachos que vayan adelante para que ustedes me la reúnan, para cuando yo llegue, no tenemos ese disparate, nos pongamos una vez a hablar y lo que vamos a hablar. Reúnanme eso, como ustedes dispusieron
en su corazón. O sea, lo que a ustedes les salió de los cojones dar, así mismo, denlo, porque a Dios le agrada. Bendícenos. Bendice no. No dice Yo estoy bendice. utilizando. No Mira, dice tú agarras bendice. toda la Biblia y Porque la Dios se abres. agrada. Dice que Dios ama al dador Ama. alegre. No bendice. No Entonces, si bendice. te lo venden En como una ninguna parte se bendición, bendice. tú que estás toda la vida pendiente a ser bendecido de parte de Dios y ahora te dicen, el secreto está en que dé porque Dios bendice al dador alegre. Y dalo con alegría. Entonces tú dices ahora, bueno, ya debo descubrir lo que debo hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? Dar todo con alegría porque Dios bendice y multiplica al dador alegre. Eso no es así, la Biblia no dice eso. Te la puede leer cualquiera y no dice eso. ¿Cómo yo podría prosperar dentro de la iglesia? Económicamente. ¿Hay alguna forma que la Biblia me presente en la que yo puedo prosperar? Una forma. Sí. Trabajando. Esa es la única. Trabajando. Esa es la única forma. ¿Tú estás escuchando? Güey, tú, evangelista, profeta. Deja la vagancia y póngase a trabajar, mi hermano. Le tengo una palabra de revelación poderosa de Dios de prosperidad. Trabaje. Trabaje. Y usted aporte a la iglesia. Es importante, no vaya a buscar a la iglesia, aporte a la iglesia. Mira, hay un secreto muy importante. He escuchado muchos predicadores super ungidos y eso me preocupa, que todas las personas que son populares, todos los predicadores que son populares empezaron siendo evangelistas y hoy son pastores. Eso me preocupa, no sé por qué. Es que cuando tú vas creciendo... Sí, es importante ir escalando. Pero me preocupa bastante eso. Ahora bien, el dinerito es más. Mira otro punto tan importante. Yo escuché un predicador que me frustró casi la vida. Él dijo, hermano, esta noche vamos a decir como Dios le dijo a Josué, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Digo yo, wow, interesante. Y hasta dice que conquistó a su mujer pisándola. Sí, está ¿Tú te buena imaginas esa. cuántos pisoteones se dio en esa iglesia esa noche? El siervo que tiene toda su vida tratando de pecar a su sierva, dice, bueno, es que he gastado mucha saliva, he buscado la forma de hoy la piso de yo. hablar, hoy la piso en fe. No, pero lo bacano, Cuando nos fuimos al contexto... Lo bacano es que el varón va y pisa la sierva y después dice, varón, mire, esa es mía ya. Esa es mía. Se iba a armar un conflicto en la iglesia. Ahora más para adelante, cuando tú te fijas a qué lugar se refiere el Señor en el contexto histórico situacional, lo que se está refiriendo al territorio asignado, de tal lugar a tal lugar, todo lo que tú pises en este lugar será tuyo. O sea, todo lo que tú pises dentro de la voluntad mía, en el territorio que yo te asigno, que yo te doy, eso ni siquiera es interpretativo. Güey, ustedes, miren, ustedes. Hay unos tigres allí que hay que sacarlos de ahí. Y yo necesito que ustedes me lo saquen de ahí. Así que vamos a hacer una cosa. Sáquenlo. Y todo el terreno que ustedes pisen con sus pies de ustedes, cójanlo. Pero ese terreno, ¿de quién era? De los tigres que iban a sacar. Y que era un fuerte y que ese mismo pueblo temió una vez. No fue que ellos fueron a pisar. Es que ellos fueron a dar pachetazo, a romper brazos, a poner su vida en riesgo, a pelear, a dar golpe, a aguantar golpe. Y después que hicieran eso, trabaja duro. Entonces después dijeron, ahora ¿cómo se van a repartir ese botín? Bueno, caminen. Usted camina para acá, usted camina para acá, usted camina para acá. Y a partir de ahí, eso es suyo. Eso era. Fíjate qué detalle más interesante. Dios le dice más adelante, oye lo que tú tienes que hacer. Sométete a mí, escucha mi palabra. Y todo lo que tú hagas escuchando mi palabra prosperará. O sea, si tú no haces nada, Josué, si te quedas sentado, hasta ahí llegó tu prosperidad. Exacto. La prosperidad de Dios llega hasta donde tú quieras avanzar. Hasta ahí va a llegar. Sí, claro. Mira qué hacemos hoy. Hacemos división de clase. Por la filarguria, por ese amor desmedido por el dinero. Hoy la ofrenda debería ser lo que la gente le nazca en su corazón. Pero sin embargo, nosotros ponemos varias cajas para que entren en los de 1,000, los de 500 y los de 50. ¿Quién quiere pactar con 1,000? Solamente los de 1,000. No, aquí no quiero gente de 500. Solo los que quieren pactar con 1,000. Venga, pacte con 1,000. Es un desfile que es orgullo puro. Orgullo puro. Yo puedo dar 1,000. Entonces, hermanos, yo doy gracias a Dios que en este tiempo, no hay una persona como la que aparece en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44, la viuda que ofrendó
dos Lo blanquitas. único que tenía. Lo único que tenía. Entonces allí vemos un derroche de emoción y de trueque y de cosas raras, hermano, que eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso sencillamente, algunos líderes populares se gozan de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque de eso le va a tocar a ellos una gran parte. Le va a tocar una gran parte a ellos y a sus hijos. ¿Y lo tuyo? No. ¿Qué van a hacer? Posiblemente como la gente que entrega todo lo que tiene, entrega la casa, entrega, y después se sienta a esperar a que el Señor le bendiga y el Señor allá dice que, güey, yo te dije que te iba a bendecir, pero no era esa la forma. Así que, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? Yo no puedo violar lo que yo dije. Así que, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? No era esa la forma. La forma era, trabaje. Y, claro, sea agradecido. Aporte a su comunidad de fe, donde usted participa, disfruta de todo lo que hay, convive, como agradecimiento. Como agradecimiento por lo que ya Dios le dio. No para que el Señor le bendiga. Porque la fórmula de bendición de Dios. Hey, ¿usted quiere ver la fórmula de bendición de Dios? Génesis, capítulo 2. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y trajo a Dios a Adán para que le pusiera nombre a todos los animales. O sea, lo puso a trabajar. A trabajar. Lo primero que Dios hizo con el hombre fue que lo puso a trabajar. Y después que el hombre lo puso a trabajar, le dijo, ahora sí, tú vas mujer. Te voy a dar mujer. Así mismo, así mismo. No es más de ahí. Con lengua no se mantiene una relación. Con relaciones sexuales no se mantiene un hogar. Y todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta. O sea, darle cotorra a una mujer, Cuesta. tú puedes tener 15 años, 18 o 30 o 60, cuesta. Si no lo pagas tú, lo estás pagando a alguien. Cuesta dinero. Tener relaciones sexuales cuesta dinero. Siempre cuesta dinero. Cada momento de placer ahí cuesta dinero. Ah, que yo no... Alguien lo está pagando. El lugar donde tú estás, alguien lo está pagando. La comida que te comes, alguien lo está pagando. El transporte en el que tú te fuiste, alguien lo está pagando. Si no lo estás pagando tú, alguien lo está pagando. Y muchas veces después la relación sexual trae otras consecuencias que cuestan más dinero. Por lo tanto, el sexo es algo que se hace cuando usted trabaja. Si usted no trabaja, no hace eso. Y eso es parte de lo que Dios nos dio en un principio. Primero trabaje, después sexo. Aunque, ¿qué tiene que ver eso con el diezmo? Simple. Hay gente que se casa esperando que como ellos diezman, Dios lo va a bendecir, pero ellos diezman de lo que el papá le suelta, le da. Como hay gente en las iglesias, yo tengo gente en las iglesias que tienen ya un par de años de amores y los pastores, hay que casar a estos muchachos porque ya, pero pastores, muchos no trabajan. No, pero es que después se van a poner en relaciones. Señor pastor, hace rato que se están mangando. Mira, hay un punto importante que por sobre fe. el diezmo. Sin lugar a duda, tenemos que colaborar con nuestra congregación. Claro que sí. No podemos vivir de espalda a las necesidades No. de la congregación. Ahora bien, someterte de forma obligatoria no es bueno. No. Tiene que ver tu ofrenda al Señor como una adoración. Y cuando tú ves la ofrenda de Dios como una adoración, Dios se agrada de eso. Una expresión de gratitud. Bueno, podemos ver dos expresiones de gratitud muy importantes en la Biblia. En el capítulo 4 del libro de Génesis se presentan dos formas de adoración. Uh-huh. Caín toma del fruto de la tierra y Abel toma de los animales. Yo creo que la ofrenda no fue grata a Dios, la de Abel, porque fue un animal. Y la de Caín no fue tan grata porque fue fruto de la tierra. No. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3, dice los motivos. Uh-huh. ¿Por qué fue grata la de Abel? Porque Abel escogió lo más excelente, porque iba a presentarse delante del Dios de la excelencia. Ahora bien, ¿por qué Caín escogió esa ofrenda? Porque no tenía la misma cosmovisión acerca de Dios que Abel. No tenía la misma fe que Abel. Yo creo que la fe debe ser el motor de nuestra ofrenda. ¿Qué yo creo de mi Dios? ¿Por qué yo debo ofrendar? ¿Dios necesita mi ofrenda realmente? ¿O yo necesito ofrendar para paliar las necesidades de mis hermanos que lo necesitan? ¿Por qué tú
ofrendas y diezmas. ¿Esperas que sea un trueque, un negocio entre tú y Dios? A ver si Él te bendice. ¿O tú estás expresando tu gratitud, tu amor a través de eso? ¿Tu adoración a Dios a través de lo que aportas? Yo entiendo que la mejor ofrenda que tú puedes dar es una vida en la que todo el mundo que te vea, que te sienta, que te escuche, que tú lo trates, vea a Jesús en tu vida. Cuando tú tengas una vida así, el dinero no será un problema, porque tú sentirás la necesidad y tú aportarás. Tú no querrás aportar para recibir bendición, porque la bendición va a abundar, porque tú estarás actuando correctamente. Y lo más importante de todo, tú no estarás pensando que si tú en diezmas tienes el cielo ganado. Eso no es real. Orly, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente ha sido bien, bien interesante y bien chévere, bien chévere esta Gracias, conversación. gracias. Y ha sido una perspectiva diferente a como la habíamos tratado. Así que gracias por eso. Siempre a la orden. Señores, recuerden, aquí no obligamos a nadie a creer nada. Usted cree lo que le dé su gana. Haga lo que le dé su gana. Y si usted quiere ir y diezmar para que el Señor lo bendiga, sígalo haciendo y jódase. Bendiciones. Bye.